La Unión Europea tiene vocación de ser un actor importante en la escena internacional y para ello se ha dotado unos instrumentos, unas competencias y unos instrumentos, ¿no? Los instrumentos son claros, ¿no? El Servicio de Acción Exterior de la Unión y la propia figura del alto representante. El principal herramienta que tiene la UE realmente es su peso comercial. El mercado interior, paradójicamente, es la mejor o la herramienta más potente que tiene la UE para su proyección hacia afuera y su relación con otros actores. Como política exterior, pues esto tiene, como vamos viendo con el paso de los años, pues una eficacia, bueno, que resulta, o una eficacia y un nivel de impacto que resulta en parte insatisfactorio para la UE, para los Estados miembros, para los ciudadanos, ¿no? Y no soy muy original o no descubro la rueda diciendo que uno de los principales problemas que tiene, digamos, la UE a la hora de proyectarse hacia afuera es la necesidad de lograr la unanimidad y el consenso. La capacidad de cualquier Estado miembro pues, pueda bloquear cualquier decisión importante, ¿no? Entonces, la UE tiene hay dos debilidades importantes. La primera es que acaba adoptando siempre el mínimo común denominador, acaba descafeinando todas sus decisiones para lograr precisamente ese consenso, porque hay una disparidad de intereses de los Estados miembros, disparidad también muy significativa en cuanto a sus culturas estratégicas y, por un lado, tenemos esta necesidad de este consenso que descafeína, ¿no? Degrada siempre o rebaja al máximo las decisiones y los pasos que se van tomando. Y en segundo lugar, que el proceso de toma de decisiones es complejo, también por esta necesidad de la unanimidad y la multiplicidad de actores. Sabemos que las capitales pesan más, ¿no? Las capitales de algunos Estados miembros, pero incluso en ocasiones, pues hemos estado viendo en las últimas semanas, pues que Estados miembros con un peso en principio mucho menor, ¿no? Como puede ser el caso de Chipre, pues tienen capacidad para bloquear y esto obviamente tiene un impacto muy importante en cuanto a la credibilidad de la UE frente a otros actores. Así que tiene esta vocación muy clara, pero y se han dado pasos importantes, pero todavía los resultados pues, son insatisfactorios o no son desde luego los deseados al menos por casi todo el mundo, ¿no? El escenario de competición estratégica que se viene forjando en los últimos meses, ya probablemente años, está provocando que los europeos vayan despertando ante esta nueva realidad. Y para su sorpresa, ver que Europa no es tanto un actor como un campo de juego donde se está dirimiendo parte de esta competición estratégica, ¿no? Y esto plantea enormes dilemas para la UE, ¿no? Porque actores como Rusia y China saben explotar el carácter abierto y plural de las sociedades europeas. Se han ido adaptando. Ellos tienen una capacidad de adaptación, tienen una ventaja que es que su proceso de toma de decisiones y su capacidad ejecutiva es mucho mayor porque son estados en sentido clásico y además autoritarios y donde el poder está altamente centralizado. Esto tiene otras desventajas y no estoy haciendo una apología de sus sistemas políticos, pero sí que de cara a su relación con la UE, claramente les permite aprovechar mejor o maximizar sus oportunidades y plantear escenarios de difícil gestión para la UE y sus Estados miembros, ¿no? De cómo establecer los límites para en ocasiones incluso la infiltración, ¿no? Las operaciones de influencia de estos Estados que les llevan a operar en Europa y que Europa se convierta en campo de juego y no Europa en un actor. Y eso lo tiene que revertir de alguna manera. Para ser optimistas, o lanzar una pequeña nota de optimismo, en las últimas semanas es muy visible un cierto despertar en Alemania, ¿no? Como en Berlín, que a nadie se le escapa, que es el motor de la Unión Europea, pues ahí está habiendo un despertar ante estas realidades, ¿no? Un cierto abandono, de una cierta ingenuidad en su relación con Rusia y China. Digamos, igual que también hay consenso, y a nadie se le escapa, pues que la política exterior europea no es todo lo eficaz, o la UE no consigue convertir todo el peso económico que tiene
en su capacidad para proyectarse con fuerza e influencia hacia el mundo, pues lo mismo sucede aquí, ¿no? Hay ciertos consensos o un consenso que se está forjando en cuanto al diagnóstico, la necesidad de revertir esta tendencia, porque si no, en fin, nuestra posición será cada vez peor y más débil, pero no hay ningún consenso en cuanto al tratamiento, ¿no? En cómo revertir esta situación. Aquí hay muchas resistencias, hay perspectivas muy diferentes y muchas resistencias políticas porque hay unas inercias institucionales, políticas, presupuestarias creadas muy fuertes que llevan ahí décadas y que es muy difícil cambiar, aunque sepamos que hay cosas, bueno, pues que sería óptimo o sería buena idea al menos replantearse. Particularmente, ¿no?, con relación a Alemania, que aunque esté despertando o esté abandonando una cierta ingenuidad, ¿no?, se esté dando de bruces con la realidad, aquí el gran dilema que hay, no solo para Alemania, pero de forma muy significativa para Alemania, es el estado en el que se encuentra el vínculo transatlántico. Porque ahí se encuentra tanto Alemania como Europa, bueno, pues en una posición de mucha mayor fragilidad porque sigue teniendo una dependencia importante del paraguas estratégico en materia de defensa que sigue proporcionando Estados Unidos, ¿no? Entonces, la expectativa está puesta en las elecciones de noviembre del 2020. Bueno, la expectativa europea es muy clara, ¿no? Está puesta en la victoria de Biden y esperar que eso permita amortiguar y reconducir la situación, ¿no? Y mi impresión personal es que no hay un plan B en el caso de que Trump sea reelegido y, bueno, su posición o sus dudas sobre el vínculo transatlántico y sobre todo su escepticismo explícito sobre el proceso de integración europea y la Unión Europea, pues se agudice. Yo creo que no hay plan B ante eso y eso puede plantear un escenario, pues, francamente difícil de gestionar y complejo para la UE y sus Estados miembros. Obviamente no está en el nivel o desde luego no tiene la capacidad ejecutiva y de proyectarse y de ser influyente que tienen estos otros actores por su propia naturaleza, ¿no? La UE tiene una naturaleza muy particular y no es exactamente un Estado y obviamente juega con otros instrumentos y entonces no está a su nivel. Esto yo creo que es una obviedad. La UE, digamos, la experiencia lo que nos dice es que para proyectarse hacia afuera, nos dice, digamos, el consenso académico y político, hace falta, cuanto más cohesionado estés hacia adentro, cuanto más tu cohesión sea mayor, mayores posibilidades tendrás de proyectarte de una forma eficaz y con influencia, ¿no? Entonces, habrá que trabajar ahí en materia de cohesión, habrá que trabajar en lo que tiene que ver con crear una cierta cultura estratégica compartida, no necesariamente común, pero sí mayores puntos de acuerdo, porque en asuntos muy significativos hay una desconfianza importante entre los países europeos. Por ejemplo, la llamada iniciativa Macron, que lanzó el presidente francés hace algo más de un año, para hacer una suerte de reset a la europea con Rusia, pues sin entrar a valorar si es su idoneidad o no, sus aciertos o sus desaciertos, pero fue lanzada sin siquiera comunicarlo a otros Estados miembros para los que la cuestión de Rusia es muy sensible, ¿no? Entonces, lanzar una iniciativa así, tan delicada para otros Estados miembros sin siquiera comunicárselo, evidentemente repercute y deteriora la confianza y esto no ayuda a que la Unión tenga al final una posición más sólida. Yo creo que la UE también tendrá que trabajar mucho en materia tendrá que replantearse algunas cosas, porque la UE aborda temas que son importantes y sustanciales. Buscar fórmulas para que eso, si los otros actores no están en tu misma agenda, de ver cómo haces, aunque estemos convencidos de las bondades de la agenda de la UE, para atraer a los otros. Si esto no está sucediendo, habrá que buscar fórmulas para forzar esa cooperación o hacer más inevitable que acaben asumiendo parte de nuestra agenda, porque si no, el resultado no será el esperado. O sea, se trata no tanto de valorar la bondad o de determinados planteamientos,
sino tratar de poner más el foco en la eficacia y los resultados que se obtienen de determinadas políticas. Hay un cierto replanteamiento, es que la Unión Europea tiende a jugar siempre, también por su propia naturaleza y esencia democrática, tanto del proyecto como de sus Estados miembros, una vocación de transparencia. La UE acaba siempre jugando con las cartas boca arriba normalmente, ¿no? Además es un proceso de toma de decisiones complejo que hace también que este proceso pues, sea bastante transparente. Y esto, jugar siempre con las manos atadas porque renuncias a determinadas cuestiones, elementos de poder clásico y al mismo tiempo tienes todas tus cartas sobre la mesa siempre, porque estás convencido de que te estás guiando por la racionalidad y que esto hace que estos objetivos necesariamente deban ser compartidos por otros, pues mi impresión es que no está resultando eficaz. Un último punto, afrontar los debates con un cierto realismo, ¿no? O con una mayor dosis de realismo, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad y defensa, el vínculo transatlántico y la relación con la OTAN, ¿no? Hay dos posiciones, ¿no?, más o menos muy claras dentro de la UE, quienes creen que mientras se mantenga una relación, un vínculo transatlántico muy estrecho, nunca será posible o nunca será real, ¿no?, la posibilidad de una defensa europea, y quienes no quieren deteriorar este vínculo porque no ven realista o no ven... Y yo creo que aquí, pues de nuevo, ¿no?, hay que abordar este debate con mayores dosis de realismo, ¿no?, porque mientras no tengamos unos cimientos mucho más sólidos para las cuestiones de defensa europea, que no depende solo de los aspectos industriales, a pesar de que son muy importantes, pero corremos el riesgo de acabar sin ningún paraguas verdaderamente sólido y creíble. Yo creo que los ciudadanos en general son bastante exigentes con respecto, o tienen altas expectativas con respecto a la Unión Europea. Esto es muy evidente en el caso español, pero yo creo que así como ponemos mucho énfasis y mucho el foco en la clase política, indudablemente los líderes tienen un mayor nivel de responsabilidad en los acontecimientos y en las dinámicas que se ponen en marcha o que están ahí. A los ciudadanos yo creo que también cabría exigirles más, ¿no?, en el sentido de los ciudadanos tienen que demandar unos debates más realistas, ¿no?, y que reciban una información a veces más o unos mensajes más claros con respecto a lo que es la Unión y qué pasos cabe dar, ¿no?, y que tengamos un debate, yo creo, público más, con mayor sustancia y con mayor madurez, ¿no? Y creo que eso es una exigencia mutua. Porque también si los ciudadanos demandan mayor nivel de responsabilidad y contenido a sus líderes, los líderes también se verán impelidos a actuar en consecuencia. Y creo que eso, pues bueno, genera una dinámica más virtuosa, ¿no? Porque estas altas expectativas también pueden verse frustradas, ¿no? Y a veces cuando el debate no es realista y también generamos unas expectativas excesivas, el nivel de frustración es a veces injustamente mayor y no se corresponde necesariamente ni con lo que la UE puede hacer ni con lo que la UE estaba en disposición de hacer, ¿no? Y esto es muy claro, ¿no? Muchas veces, digamos, pues se exige que la UE solucione todo, ¿no? O solucione todo su vecindario, ¿no? Esto es una demanda a veces que se puede escuchar, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no arregla la UE esto, aquello, lo de Siria, lo de Libia? Bueno, pues para poder hacer eso hace falta también tener los instrumentos, la voluntad política y la claridad de objetivos que situaciones tan complejas pues a veces requieren, ¿no? Yo creo que ahí debemos exigirnos todos más, ¿no? Y ciudadanos somos todos, o sea que esto es una exigencia que va para todos, no para alguien en particular, pero nos impele a todos, o sea que creo que debemos equilibrar también el nivel de exigencia, tanto para los líderes, pero también para la ciudadanía con respecto a este proyecto, ¿no? Creo que también que la UE debemos tratar, ¿no?, en nuestro debate público que sea un debate también más realista y ajustado a la realidad, ¿no? Ahí los líderes participan, ¿no? Es muy típico europeizar los problemas y, digamos, convertir los éxitos únicamente en clave doméstica. Bueno, pues yo creo que ahí es un ejercicio de responsabilidad compartida entre todos.